principios del siglo III después de Cristo los emperadores de la dinastía de los Severos proyectaron unas termas públicas de dimensiones desconocidas hasta entonces, abiertas a la plebe y dotadas de todas las comodidades. Si te gusta el contenido, suscríbete y dale like. Cada día centenares de ciudadanos, hombres y mujeres, se dirigían a las espléndidas termas que el emperador Caracalla había construido para el disfrute y el ocio del pueblo romano. Muchos jóvenes pasaban allí el día ejercitándose en la palestra, mientras que los mayores disfrutaban de los baños fríos y calientes. Luego podían entregarse a una charla distendida o acudían a las bibliotecas a cultivar su espíritu. Las mujeres participaban de los mismos placeres y encontraban tiempo para visitar las tiendas que ofrecían al comprador los productos traídos desde los últimos confines del imperio. Las termas de Caracalla, como las demás que existían en Roma y en otras ciudades imperiales, eran mucho más que un simple lugar de baño. Accesibles a todos los ciudadanos, las termas encarnaban el ideal de vida de los romanos, su búsqueda del equilibrio entre el cuidado del cuerpo y el ejercicio físico, por un lado, y las inquietudes intelectuales y el gusto de la conversación, por el otro. No en vano recordamos aún el celebrado aforismo de Juvenal: hay que pedir que haya una mente sana en un cuerpo también sano. Las ruinas de las termas de Caracalla, todavía imponentes pese a los estragos del tiempo, permiten adentrarnos en un mundo refinado que hacía del ocio un verdadero arte. Los baños públicos existían en Roma desde el siglo II a.C. Al principio fueron muy modestos. Estaban regentados por empresarios privados y se entraba pagando una pequeña cantidad. Estas instalaciones tenían pocas habitaciones, mal ventiladas e iluminadas, y se caldeaban con braseros, utilizando bañeras que se llenaban con el agua calentada previamente. Un avance decisivo para que los baños fueran más amplios y a la vez más salubres lo supuso la invención del hipocausto, una cámara subterránea por donde se hacía circular el calor procedente del horno. Gracias a ello los baños se multiplicaron y ganaron en calidad, hasta el punto de que se contaban por centenares a finales del imperio. Las primeras termas públicas, edificios de gran envergadura, dotadas de todos los refinamientos y de entrada gratuita, fueron las que Marco Agripa mandó construir en el campo de Marte, en la época de Augusto, el primer emperador. Las siguieron las de Nerón, Tito y Trajano, las tres fueron las preferidas por las clases altas de la ciudad. Y a finales del siglo III se erigieron las mayores termas de toda la historia de Roma, las de Diocleciano. Cuando este último emperador construyó sus fabulosos baños, hacía 80 años que había concluido la construcción de las termas de Caracalla. Erigidas entre los años 211 y 216, ocupan un lugar de privilegio, no solo por ser unas de las mejor conservadas hoy en día sino también por el carácter popular que tuvieron. Pese a su nombre, su verdadero impulsor no fue el emperador Caracalla, sino el padre de este, Septimio Severo. Nacido en África, este senador y destacado militar había fundado la dinastía imperial que lleva su nombre al imponerse en el año 193 después de Cristo, al frente de sus legiones danubianas, a los otros aspirantes al trono imperial, después de varios años de guerras. Sustentó su poder en el ejército y en las clases más desfavorecidas, sobre todo en la turbulenta plebe romana. Constantemente ocupado en campañas militares, el nuevo emperador no residió mucho tiempo en la ciudad de Roma, pero se cuidó de restaurar los monumentos antiguos y erigir otros nuevos. Algunos fueron honoríficos, como el arco que le dedicaron el Senado y el pueblo en el foro, otros fueron pensados en su propio beneficio, como la ampliación del Palacio Imperial en la colina del Palatino, y otros sirvieron para engalanar la ciudad, como el singular Septizodium, la gran fuente monumental que acogía al viajero que llegaba a Roma por la Vía Apia. Para contentar a la plebe y mantener su apoyo, Septimio Severo ideó otro gran proyecto, el de unas termas abiertas al pueblo, de dimensiones no vistas hasta la fecha y dotadas de todas las comodidades. Sin embargo, las obras solo se realizarían bajo el reinado de su hijo Caracalla, de ahí su denominación oficial de termas antoninianas, por el verdadero nombre del emperador, Marco Aurelio Antonino Vasiano. Se localizaron al sudoeste de la ciudad, fuera de los muros serbianos, cerca de la importante Vía Apia que comunicaba la urbs con el sur de Italia. Allí, en las estribaciones meridionales del Aventino, ya existían edificaciones previas, que fueron demolidas o soterradas. Hubo que remover mucha tierra para allanar la zona, mientras que el transporte de materiales se facilitó por la apertura de la Vía Nova, paralela a la Apia.
Las obras dieron comienzo con la cimentación y la construcción de una enorme red de galerías subterráneas, donde se situaron las infraestructuras del complejo. Con una superficie de 220 por 114 metros, la planta del proyecto de los Severos se ajustaba al esquema que ya se había empleado en las termas de Nerón, Tito y Trajano. A izquierda y derecha de un eje central y de forma idéntica en cada lado se distribuía una serie de estancias. La diferencia, en este caso, residía en que los baños se construyeron a escala colosal, superando todo lo que se había visto hasta entonces, sobre todo en la elevación de las bóvedas y en una lujosa decoración pensada hasta el último detalle. Para hacerse una idea de cómo era el interior de las termas, nada mejor que seguir el itinerario que recorrería cualquier visitante en su época de actividad. Generalmente se abrían hacia mediodía y se cerraban al atardecer, para que legiones de esclavos realizaran las imprescindibles tareas de limpieza y acondicionamiento. Los bañistas acudían solos o bien, en el caso de los ciudadanos pudientes, acompañados por sus sirvientes para ser atendidos en todo momento. Se entraba por 8 grandes puertas. 6 de ellas daban acceso directo a las palestras, mientras que las 2 puertas principales comunicaban con sendos vestíbulos, entre los cuales se ubicaba la gran piscina, a cielo abierto, que podía contemplarse desde este lugar a través del espacio que dejaban 4 grandes columnas. Desde el vestíbulo se pasaba al vestuario, donde el visitante se desnudaba, dejando el cuidado de la ropa a los capsari, a cambio de una pequeña cantidad a modo de propina. Luego se ponía una corta túnica y se calzaba unas sandalias. De ahí pasaba al gimnasio o pelestre, un espacio abierto con pórticos en 3 de sus lados, sostenido por ricas columnas de giallo antico, un apreciado mármol amarillo procedente de la actual Tunisia. El suelo de la palestra estaba cubierto por finos mosaicos policromos. Muchos empezaban haciendo ejercicios físicos allí, deportes como la carrera, el levantamiento de halteras o la lucha, dirigidos por los exercitatores, en algunos de los cuales participaban también las mujeres. Los escritores antiguos, como Marcial, nos informan sobre los juegos, el violento arpastum, precedente del moderno rugby, o el trígon, más reposado, consistente en arrojarse la pelota, rellena de arena, desde los vértices de un triángulo pintado sobre la tierra. En uno de los lados mayores del pórtico se abría un gran espacio semicircular cubierto con una bóveda semiesférica. En el otro lado había 3 estancias rectangulares, con ábside la central. En uno de los lados menores había otra estancia tripartita, dividida por columnas. En la parte superior de la palestra, a tenor de los restos de grandes bloques caídos cubiertos con mosaicos, podía haber existido una terraza para tomar el sol. Traspasando una puerta se accedía a un conjunto de 4 salas comunicadas entre sí. Era allí donde se hallaban propiamente las dependencias termales. Se cree que una de las estancias era la sala para los masajes. En la siguiente se reconoce el tepederiem, sala de ambiente templado en la que los bañistas se detenían a descansar. Las 2 siguientes eran los espacios destinados a los baños de vapor. La comunicación en diagonal entre estas habitaciones tenía como objetivo impedir que se escapara el calor. Para mantener este ambiente caldeado, en las paredes se abrieron grandes ventanales por los que entraban los rayos de sol a lo largo del día, lo que se veía favorecido por la orientación de las termas hacia el sur. Para desprender del cuerpo el aceite con el que los bañistas se habían untado previamente, así como la tierra y el sudor, se utilizaba una especie de espátula curva. A continuación se lavaban con jabón de sosa. Todo ello configuraba la fase de baños cálidos, cuya etapa final se encontraba en el caldarium, una sala circular de 34 metros de diámetro cubierta con una gran cúpula que se apoyaba en 8 pilastras colosales. De ahí se salía al tepederiem central. El recorrido terminaba en el frigidarium o aula basilical, el espacio más amplio de todo el recinto, 58 por 24 metros, cubierto a gran altura por una triple bóveda de arista que descargaba su peso en 8 pilastras gigantes situadas en los ángulos. En los extremos se disponían 4 piscinas, y el conjunto se completaba con un gran lábrem o fuente central. Todos aquellos que lo quisieran podían tomar un baño en la gran piscina a cielo abierto, en caso de que el tiempo lo permitiera. Aquí llegaban los criados con toallas de lana para secar a sus señores, quienes luego pasaban a las salas donde los masajistas que tonificaban el cuerpo y donde los untores que aplicaban los aceites y los perfumes. Para hacer funcionar este inmenso complejo se requería la infraestructura indispensable en todo edificio termal.
Bajo las dependencias abiertas al público existían amplios subterráneos distribuidos en 2 niveles. El inferior se destinaba a las canalizaciones necesarias para eliminar las aguas residuales. En el piso superior, una compleja red de galerías albergaba las tuberías de plomo que alimentaban con agua limpia las calderas, las fuentes, las grandes bañeras marmóreas y la monumental piscina. Además, estas galerías, de 6 metros de ancho, permitían el transporte de todo lo necesario para el funcionamiento de las termas, en especial las toneladas de carbón de leña de coníferas necesario para alimentar los hornos. Estos hornos calentaban el agua de las calderas, generando el aire caliente que pasaba a través de las cámaras subterráneas del hipocausto hasta el suelo de las dependencias, a una temperatura que oscilaba entre 30 y 60 grados. Las paredes también se calentaban mediante tubos cerámicos o tejas adheridas al núcleo del muro. El factor humano era asimismo indispensable para el funcionamiento de las termas. Una muchedumbre de esclavos estaban empleados en su mantenimiento, algunos cualificados. Todo el personal estaba bajo el mando del conductor o director, generalmente un empresario, que organizaba el funcionamiento y procuraba todo lo necesario para que nada faltase. Este cargo estaba supeditado a un magistrado, que a su vez respondía ante el prefecto de la ciudad, dado que, en última instancia, las termas pertenecían al Estado romano.